La inteligencia artificial es un tema de moda y seguramente que ya hayas escuchado hablar de ella, ya sea porque es un campo al que te gustaría dedicarte, porque te llama la atención las cosas que se pueden hacer con ella o porque eres de los que piensan que Skynet va a venir a colonizarnos a todos y acabar con la raza humana. Si además te gusta la programación, pues esta semana estás de suerte, porque GitHub ha lanzado una inteligencia artificial que se encarga de ayudarte a hacer código como si de un colega tuyo se tratara, diciéndote qué es lo que tienes que hacer cuando no lo tienes muy claro. Oye, ¿cómo se hace esta práctica de shopping que me han pedido en la universidad? Pues no lo sé, pero seguramente que con NetBeans no. Esta inteligencia artificial se llama Copilot y funciona de la siguiente forma. Tú estás escribiendo tu código, tan tranquilo, y en base a lo que hayas escrito o a un comentario que puedes escribir en el código, Copilot te va a sugerir qué es lo que tienes que hacer para que tu programa haga lo que esta inteligencia artificial entiende que quiere hacer en base a la información que le has dado. Suena espectacular y la verdad es que lo es. Pero cuando sabes cómo funciona una inteligencia artificial de esta, pues es normal que te surjan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo de original es el código que esta inteligencia artificial te está dando? O más sutil aún, ¿qué pasa si esa sugerencia que te ha dicho la has sacado del código de alguien que no ha dado su permiso para que lo utilice? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver muy por encima cómo funciona esto de Copilot y por qué algunos de nosotros, al mismo tiempo que nos encanta lo que vemos, nos eriza un poquillo los pelillos de la nuca. Así que venga, vamos al lío. Pues muy buenas a todos, mi nombre es Arake y esto es Commit Deadline. Y si eres nuevo por el canal, aquí intento de la mejor forma que puedo y con el tiempo que tengo, enseñar programación de una manera que sea fácil y amena, porque creo que programar es divertido y todo el mundo debería aprenderlo, claro que sí. Pero en el vídeo de hoy no quiero enseñar nada concreto, simplemente quiero daros mi opinión sobre esta nueva inteligencia artificial que ha lanzado GitHub y por ende Microsoft, que se llama Copilot. Hace ya algún tiempo que en algunos nos olíamos que algo parecido a esto podría llegar a pasar si seguíais pues este mundo un poco. Y os pongo en situación. OpenAI es una empresa que nació como una organización sin ánimo de lucro y cuyo objetivo era avanzar todo lo posible el campo de la inteligencia artificial para poder, pues no sé, expandir los horizontes de todo lo que podemos hacer. En julio de 2020, OpenAI publicó la última versión de un artículo en el que describían cuál era la última inteligencia artificial que habían hecho. Esta inteligencia artificial se llama GPT-3. Os dejo el enlace de archive del artículo en la descripción por si alguno queréis echarle un vistazo. Son 67 páginas creo con referencias, pero bueno, si estáis interesados, pues ahí está. Qué tiempo aquellos los que publicábamos cosas en archive. Para entender qué es esto de GPT-3, pues me gustaría explicar por encima cómo funciona una inteligencia artificial. No pretendo que esto sea una clase magistral de 5 minutos porque sería imposible, pero bueno, creo que está bien que entendamos un poco, aunque sea, qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos una inteligencia artificial y las implicaciones que puede tener. Un modelo de inteligencia artificial no es más que un conjunto de operaciones matemáticas que generalmente son relativamente complejas, al que le damos un conjunto de parámetros de entrada y nos devuelve una salida. Y podríais decir, pero ahora qué, esto es lo mismo que lo que vimos cuando enseñaste funciones y cuyo enlace podéis ver aquí arriba. Y sí, la verdad es que se puede decir que sí. A una función le damos un conjunto de parámetros de entrada y nos devuelve una salida. La gran diferencia entre una inteligencia artificial y una función es que una función es determinista. Nosotros hemos escrito qué queremos que la función haga y en base a unos parámetros de entrada sabemos qué es lo que esperamos que nos dé como salida. Pero en una inteligencia artificial nosotros lo que programamos son las reglas del juego, por decirlo de alguna forma. Programamos su configuración interna, cómo se va a comportar. Pero es el propio modelo el que aprende, él solo, cómo manejar unos datos de entrada que le damos para darnos una salida que esperamos. Imaginaos el siguiente escenario. Quiero hacer un programa que dada una imagen me diga qué animal hay en esa imagen. Si queremos hacer un programa que haga esta tarea de una forma, digamos, clásica, es prácticamente imposible, porque nosotros podemos decirle al programa cómo puede mirar los diferentes píxeles, a lo mejor podemos decirle cómo puede encontrar contraste en diferentes zonas. Vale, pero de ahí a poder decirle esto es un perro o esto es un gato o un caballo, pues no se puede. En estas situaciones es donde la inteligencia artificial brilla. Este modelo que vamos a programar va a recibir una imagen y en base a esas operaciones matemáticas que hemos programado dentro, pues nos dará una respuesta que nos dice cómo de seguro ese modelo está de que esa imagen es un animal en concreto. La primera vez que nosotros le metamos una imagen, pues lo que nos dirá el modelo es que es cualquier cosa, porque no sabe nada. Esas operaciones que hay dentro son aleatorias. Entonces le podemos pasar una foto de un perro y que nos diga que es, yo qué sé, una cucaracha. Da igual, puede decir cualquier cosa. Sin embargo, lo que se hace para que el modelo aprenda es que nosotros cogemos muchísimas imágenes que sabemos qué animales hay dentro y se las alimentamos al modelo diciendo esta imagen tiene un perro,
esta imagen tiene un gato, esto es un caballo, y hacemos esto con millones y millones y millones de imágenes. Cuanto más datos tengamos, mejor. Cuando el modelo recibe esas imágenes y sabe cuál es la salida, su configuración interna va cambiando hasta que llega a un punto que se establece en un cierto estado que hace que cuando le pasemos una foto que él no ha visto nunca, sepa qué animal hay dentro en base a lo que ha aprendido. En este momento es cuando decimos que nuestra inteligencia artificial se ha entrenado y sabe diferenciar animales en imágenes. Además, un modelo normalmente no está seguro al 100% sobre lo que te dice. La respuesta que un modelo normalmente nos da es un porcentaje que nos dice pues cómo de seguro está que ciertos animales tienen esa foto. Depende del modelo que programemos y del algoritmo que sigamos, pero más o menos esto es un buen resumen. Si pasamos esta imagen al modelo, pues seguramente nos dirá que un 90% está seguro de que es un perro, pero que hay un 10% que cree pues, que es un gato. Y aún así esto es mucho mejor que decirnos que es una cucaracha. Y así es como funciona una inteligencia artificial. Es un conjunto de operaciones matemáticas que en base a un montonazo de datos que le damos de entrada es capaz de estructurarse de tal forma que se comporta como nosotros esperamos que se comporte. Es posiblemente la explicación más burda que me hayan dado de una inteligencia artificial, pero creo que para lo que queremos ver hoy es más que suficiente. El modelo de GPT-3, que es lo que he comentado antes de OpenAI, es un modelo que funciona muy bien para procesamiento de lenguaje natural, o por su sigla en inglés, como se le conoce, para NLP. Este es un problema en el que la inteligencia artificial tiene que ser capaz de leer textos y entenderlos y poder incluso generar textos nuevos o completarlos, básicamente comportarse como alguien que sabe leer y escribir. Lo que hace GPT-3 tan especial son principalmente dos factores. El primero, los datos que se han utilizado para entrenarlo, no solo en cantidad, sino en calidad. GPT-3 ha sido entrenado con infinidad de textos y para que os hagáis una idea, el modelo ha leído toda la Wikipedia entera en inglés, toda la Wikipedia completa. Y esto es solo un 3% de todos los datos que se han utilizado para entrenar el modelo. El segundo factor que diferencia GPT-3 del resto de modelos es su configuración interna. Antes hemos dicho que nosotros programamos cuál es la configuración de un modelo en base a los parámetros que hay dentro para las operaciones matemáticas que queremos hacer. GPT-3 tiene 175.000 millones de parámetros. Esto es una absoluta barbaridad. Esta cantidad tan grande de parámetros y de grado de libertad para configurarse, junto con una cantidad ingente de datos para entrenarse, es lo que hace a GPT-3 tan especial. Y el resultado es que GPT-3 podía hacer cosas que eran de loco. Y como entre los datos de entrenamiento de GPT-3 había operaciones matemáticas y código, pues era capaz de resolverte operaciones matemáticas simples y escribirte programas que hacían algo cuando tú se lo pedías sin que fueran muy complejos. Y ya veis por dónde van los tiros. Aunque OpenAI nació como una empresa sin ánimo de lucro, con el tiempo descubrieron pues, que a lo mejor podían hacer un dinerillo con lo que habían hecho. Entonces se convirtieron en una empresa de beneficio limitado. Esto quiere decir que ahora quieren ganar dinero, pero no mucho. Sí, tienen un límite. Es lo suficiente como para que haya otras empresas que quieran invertir en OpenAI para poder sacar beneficio también de eso. Una de ellas, Microsoft. Microsoft le dio 1.000 milloncillos a OpenAI para que siguieran haciendo cosas chulas. Y a cambio consiguieron la licencia exclusiva de GPT-3. Microsoft tiene el derecho exclusivo de explotar este modelo tan increíble que acabamos de ver que acabo de contar. Además, Microsoft ya compró GitHub en 2018 por 7.500 millones de dólares. GitHub es el repositorio más grande de código que hay en el mundo. Todo el mundo prácticamente pone su código disponible en GitHub, muchos de ellos de forma pública. Aunque yo prefiero GitLab, me gustan los colores, decidme qué pensáis en los comentarios porque me encantaría escucharlo. De esta conjunción de OpenAI, Microsoft y GitHub, pues muchos empezamos a pensar que no sería muy raro que utilizaran GPT-3 para entrenarlo sobre todo el código disponible que hay en GitHub de forma pública para crear una inteligencia artificial que pudiera programar. Y eso es lo que ha pasado. GitHub o Microsoft han cogido todo el código público que tienen y se lo han enchufado a GPT-3 para que aprenda a programar como si fuera Neo en Matrix. Y el resultado es una extensión que instala en VS Code y que mientras estás programando te va dando sugerencias sobre qué es lo que tienes que programar para hacer lo que la inteligencia artificial cree que quieres hacer. Y la verdad es que es bastante bueno en lo que hace. Y si tan increíble me parece, ¿cuál es el problema que creo que tiene Copilot? Porque por el título del vídeo parece que algún problema debe haber. Y no soy uno de los que piensa que Copilot o inteligencia artificial parecida a ella van a venir a quitarnos el trabajo a los programadores, porque cosas como Copilot tenemos que programarlas los programadores.
Pero bueno, hay gente que cree que esto puede ser un problema, yo no lo creo. El problema que creo que puede haber es algo en lo que pensé cuando empezamos a fantasear sobre estas inteligencias artificiales que podrían generar código en base a todo lo que podrían aprender en Internet. Y no soy el único que lo piensa, solo hay que ver la cantidad de artículos que han ido saliendo estos días al respecto sobre el tema. Y para entender cuál es lo que yo creo que puede ser un problema, habría que hablar un poco sobre las licencias de código. Cuando nosotros escribimos un código y lo publicamos, ya sea porque publicamos un código en sí o porque la aplicación que hemos programado la hacemos pública para que la gente la empiece a utilizar, nosotros licenciamos ese código. La idea de licenciar un código es darle una protección legal a esa propiedad intelectual que como programadores tenemos sobre el código que hemos generado. Normalmente las empresas tienen licencias privadas que prohíben que cualquiera acceda, vea, modifique o comparte el código y que están normalmente detrás de un pago, ya sea en suscripción o en compra, para licenciarte ese producto. Esto es lo que pasa cuando querías Windows y tenías que comprarlo, o si quieres, no sé, los programas de Adobe tienes que pagar por ellos, o lo que pasa cuando tú quieres ver cómo funciona el sistema operativo de Mac por dentro y no puedes porque es privado, nadie tiene acceso a ese código, nada más que la gente que trabaja para Apple. Sin embargo, hay otro tipo de licencias que lo que quieren es seguir dando esa protección legal a todas aquellas personas que quieren que su código sea público. La idea de estas licencias es que te permiten hacer que tu código sea público y la gente pueda acceder a él, verlo, modificarlo, compartirlo y hacer lo que quiera, pero protegerte sobre ciertos usos que a lo mejor no quieres que se hagan. Estas licencias es lo que se llaman licencias de código abierto, licencias open source. Y las más utilizadas hoy en día pues son la licencia Apache, la de MIT o la GPL o LGPL, que son las licencias de open source de la Free Software Foundation. El hecho de que existan estas licencias es lo que ha hecho que se haya podido evolucionar tanto en computación en muchísimos campos, porque si tú encuentras una solución a un problema y lo licencias como open source, muchísima gente puede contribuir a ese código, encontrando fallos, arreglándolo, añadiendo nuevas funcionalidades. Hay muchísimas librerías open source que se utilizan en infinidad de sitios, precisamente por la facilidad que hay para compartir ese código. Siempre pongo el mismo ejemplo, Internet, como lo conocemos hoy, no existiría si no fuera porque el protocolo HTTP que se utiliza para navegar por Internet se inventó en CERN, sí, el mismo sitio del acelerador de partículas. Y CERN tiene una política de que todo lo que hacen es abierto. Por tanto, cuando se inventó Internet, se licenció con una licencia de open source. Y esto hace que nadie pueda decir que la forma de navegar por Internet es de nadie, es de todos. Cada una de estas licencias pues suelen tener enfoques diferentes, dependiendo de qué es lo que busquen. Y la más dura posiblemente pueda ser la GPL. La licencia GPL no busca solo que exista código abierto, es decir, código al que la gente pueda acceder y compartirlo y modificarlo, sino que ese código debe de ser libre. Libre es la definición más amplia de la palabra. Cuando tú licencias un código bajo GPL, lo que estás asegurando, o por lo menos lo que legalmente quieres asegurar, si hay alguien que viole la licencia, pues allá ellos, es asegurar que ese código siempre va a seguir siendo abierto y que nadie puede utilizarlo para restringir el acceso a ese código de ninguna forma posible. Y hay dos puntos muy importantes en cualquier código que se licencia con GPL. Primero, es que cualquier trabajo derivado de código licenciado con GPL necesita ser publicado también bajo GPL. Esta es una forma de asegurar que nadie puede coger código que está licenciado con GPL y hacerlo de alguna forma privado y de repente nadie puede entrar a él. No, si tu código es GPL, cualquier persona que utilice ese código para hacer algo tiene que licenciarlo de la misma forma. Y el segundo punto, que va más o menos de la mano con el primero, es que bajo ningún concepto podemos poner trabas al uso, modificación o distribución de código que se ha hecho bajo GPL. ¿Y por qué es esto importante cuando hablamos de Copilot? Recordemos que Copilot se ha entrenado sobre todo el código público que existe en GitHub. Muchísimos de estos proyectos están licenciados con licencia open source y hay algunas que pueden no dar ningún problema, pero muchas de ellas pueden estar licenciadas en GPL. Imaginemos que estás en VS Code, trabajando, haciendo tu código, y Copilot te sugiere un trozo de código que puede solucionarte el problema. Y tú vas y tranquilamente lo aceptas porque la verdad es que funciona muy bien y te ahorra tener que escribirlo. ¿Podría darse el caso que Copilot te haya dado código que ha aprendido porque viene de alguien que lo ha licenciado bajo GPL y tú no lo sepas y estés violando la licencia? Pues si el código que ha cogido está copiado literalmente de otro código que tiene licencia GPL y alguien se da cuenta de esto, estarías violando la licencia y te podrían denunciar. GitHub ha hecho mucho hincapié, y esto es verdad, en que Copilot no copia código. No es que las sugerencias que te dé las esté copiando de otro sitio donde la ha visto, sino que de verdad crea código nuevo que nunca antes ha existido, porque ha aprendido a programar y está haciendo un programa en tiempo real.
pero a lo mejor no tanto. Obviamente que tener un producto que se dedica a violar licencias de forma masiva no es algo que ninguna empresa quiera. Y por eso GitHub ya hizo un estudio antes de lanzar Copilot en el que estudiaban cómo de grave podría ser este problema. Lo que hicieron fue poner a 300 programadores de la compañía a utilizar Copilot en su día a día mientras trabajaban y analizar las sugerencias que Copilot le daba. En total analizaron un total, esto lo voy a leer porque nunca me acuerdo del número, de 453.780 predicciones. 453.780 veces que Copilot supuestamente generó código en base a lo que había aprendido. De todas estas predicciones hicieron bastantes filtros porque se podían encontrar cosas que podían ser errores y no servían para nada, o respuestas que eran muy obvias. Pues yo qué sé, si quieres hacer una lista de 5 números sin utilizar un bucle, solo hay una forma de hacerlo. Esto da igual que esté licenciado, esto es un conocimiento general, si no todo el mundo estaría infringiendo licencias cada vez que hacen un Hello World, por ejemplo, yo que sé. Al final llegaron a que de todas esas predicciones que se hicieron originalmente, había 41 de ellas que eran copias directas de código que existía en GitHub. Es verdad que 41 es un número muy pequeño comparado con las 453.780 predicciones que había, pero no es cero. Sí, existe el problema de que Copilot esté violando licencias cuando copia código. GitHub dice que esto suele pasar cuando Copilot no tiene suficiente información, cuando no se le da suficiente contexto y no sabe cómo crear código en base a lo que quiere. Para mí esto no es una solución, es simplemente una explicación. Ok, me vale como explicación, pero el problema puede seguir existiendo. Y como digo, ninguna empresa va a querer tener un producto que puede ponerlo en este tipo de problemas legales. Y GitHub ya está trabajando, de hecho, en poner un cortafuegos, por decirlo de alguna forma, que cada vez que Copilot te va a dar una sugerencia, investiga cuál es su origen. Y si su origen es literalmente copiar código de otro que existe, pues no te la da y te da otra. Así se evitan este problema. Pero yo iría un poco más allá. Imaginaros que hay un proyecto que ha encontrado una forma súper elegante de hacer un problema relativamente complejo y lo tiene licenciado en GPL, por ejemplo. GitHub ha leído ese código y sabe cuál es esa solución. Puede ser que te dé como sugerencia partes de ese código que está licenciado en GPL que no son copia directa, pero puede seguir la misma implementación, la misma idea, solo que un poco modificada. ¿Se considera esto copia o no se considera copia? Las licencias definen muy bien que se considera trabajo derivado del código que estás licenciando. Pero es verdad que también siempre suele haber interpretaciones dependiendo de hasta qué nivel el código se ha modificado o no. Y hay algunas licencias que cubren como trabajo derivado modificaciones completas del código, siempre que sigan el mismo patrón y se sepa que viene de ahí. Lo peor, desde mi punto de vista, viene asociado a la naturaleza intrínseca de una inteligencia artificial. Ni tú, como usuario de Copilot, ni el autor del código original tenéis ni idea de que ese plagio está teniendo lugar. Entonces, ¿quién es el responsable si ese plagio sucede? ¿Eres tú como autor del código? ¿Es Copilot? ¿Es Microsoft? GitHub dice que cuando tú haces código utilizando Copilot, ellos no van a reclamar ningún tipo de propiedad intelectual, porque tú eres el programador y al final eres tú quien decide qué código entra en tu código o no. Por tanto, si utilizas Copilot, el código sigue siendo tuyo. Pero ¿quiere esto decir que si en el futuro hay alguna demanda por violación de licencia, Microsoft, GitHub se lavarían las manos? No lo sé. La verdad, desde mi punto de vista, creo que esto es un problema que ha abierto un debate que existe porque la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes que la regulan, sino que se lo pregunten a Napster, por ejemplo, o cualquier otro millones de casos que hay por ahí. Creo que es un debate muy interesante que se está abriendo ahora a raíz de esto, pero que ya existió muchísimo antes cuando se habla de inteligencias artificiales y que la verdad solo el tiempo dirá en qué queda. Si me preguntáis mi punto de vista, yo creo que no es un problema que vaya a ser un problema grande en ningún momento, porque como digo, nadie quiere tener un producto que le puede poner en este tipo de problemas legales. Así que creo que podemos darnos el gusto de utilizar Copilot cuando podamos. Yo tengo pedido acceso a la beta, no sé cuándo me la darán porque he llegado bastante tarde, pero cuando me llegue pues lo probaré y la verdad es que lo voy a disfrutar porque es que da gusto ver las cosas que hace. Si queréis que haga un vídeo cuando tenga acceso, lo puedo hacer y enseñaros cómo funciona y qué tipo de predicciones hace, porque la verdad es que por lo que he visto es bastante alucinante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado y queréis seguir viendo contenido como este, pues no olvidéis de suscribiros y activar las notificaciones. Y además, pues podéis seguirme, como digo siempre, en Twitter o en mi canal de Telegram, donde voy haciendo publicaciones pues de vez en cuando. Y ya está. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.